el pasado mes de marzo de este año, el 2020, se celebraron los 25 años de la Evangelium Vitae, y ustedes recordarán porque el Papa Francisco elogió durante sus misas, que están muy centradas, digamos, obviamente en el tema del coronavirus, pero mencionó este aniversario en una de sus audiencias generales de los días miércoles, estas audiencias que por estos días y sabe Dios si estos meses están siendo solamente televisadas, sin público, ¿no? Por la distancia social que debemos guardar por el coronavirus en prácticamente todo el mundo. Entonces, el Papa recordó la importancia de este documento en el cual San Juan Pablo II renovó los principios filosóficos, espirituales y humanos de por qué la Iglesia enseña el derecho a la vida del no nacido desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, porque se opone a la eutanasia como una forma de acelerar la muerte de aquellos que consideramos que ya no son útiles, ¿no? Y otros temas importantes como el de la fecundación in vitro, porque la Iglesia Católica considera que la fecundación in vitro no es una forma moralmente legítima de tener hijos, ¿no? Y esto, digamos, lo he explicado ampliamente más de una vez en un punto de vista que ustedes pueden encontrar buscando simplemente fecundación in vitro en el buscador que encuentran en preguntasdefe.com, www.preguntasdefe.com, ¿no? Ahí, como lo expliqué en un punto de vista relativamente reciente, un buen hermano y amigo ha hecho un sitio web donde se puede hacer una búsqueda de mis puntos de vista y de las preguntas y respuestas de mi programa en EWTN en español, cara a cara. Entonces, no voy a entrar ahora a los detalles de esta enseñanza, simplemente mencionar que, porque supone la muerte de varios concebidos, de varios cigotes ya, o sea, fecundados, ¿no? Se supone varios abortos, no solamente uno, la muerte de varios seres humanos que ya tienen su propia dignidad y en consecuencia la vida de uno no puede costar la vida de otros, o sea, eso es inmoral, ¿no? Pero pueden verlo con más detalle en aquellos puntos de vista, como digo, más de uno que he dedicado al tema de la fecundación in vitro. Lo importante es acá cómo muchas veces los medios seculares, que son populares, distorsionan completamente la enseñanza de la Iglesia. Y esto me lo preguntaba un hermano, diciendo: Alejandro, mira a este periodista que no conocía, es un periodista mexicano que se llama Pedro Ferriz de Con, que habla rapidísimo, habla horas de horas, es capaz de hablar horas de horas, y que sobre las cosas que enseña la Iglesia dice tonterías, a pesar de que, según me dicen, él se declara católico. Claro, en nuestros países cualquiera se declara católico, pero la mayoría, como estamos viendo, especialmente los que están en los medios de comunicación, son los famosos católicos pero, ¿no? Soy católico, pero estoy a favor de esto, estoy a favor de lo otro, estoy a favor de que las mujeres se ordenen. Es decir, cualquier tipo de creencia particular que en el fondo significa soy católico, pero no soy católico, ¿no? Así que, adiós. La única razón por la que soy católico es porque yo personalmente, caprichosamente, me declaro a mí mismo católico y yo soy el pontífice de mí mismo, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar mucho por ahí porque lo he hecho en otras ocasiones. Pero acá me parece muy importante aclarar algo que este señor Pedro Ferriz de Con, este periodista mexicano, dijo en su programa, ¿no? En su programa dijo que se estaban celebrando 25 años de la proclamación del Papa Juan Pablo II de que de la renovación de la enseñanza de la Iglesia contra la anticoncepción, contra el aborto y contra la fecundación in vitro. Es decir, a este señor, cualquiera que haya sido su productor, ¿no? Que en estos programas de radio alguien produce y recuerda pues al talento radial, que existen estas cosas. Y obviamente debe haber leído mal un cable de información
que no se enteró ni siquiera que era el aniversario de un documento, sino él decía de una proclamación. Es decir, este periodista Pedro Ferriz de Con, según su manera de entender lo que pasó, es que el Papa debe haber salido a un balcón, Juan Pablo II, y dicho, por si acaso, la contracepción está mal, la fecundación in vitro está mal y el aborto está mal. Chao, adiós, gracias, ¿no? Y no el extenso y hermoso texto de la Evangelium Vitae, donde el Papa enseña la importancia del valor de la vida, y en el contexto de explicar el valor de la vida, explica algunas cosas que están mal. Es decir, que no fue una proclamación en contra de. Es más, cuando San Juan Pablo II presentó la Evangelium Vitae, la presentó en un encuentro con los jóvenes de Roma. Esto es lo interesante, un encuentro con los jóvenes. Y les explicó a los jóvenes: la Iglesia proclama un gran sí a la vida. Eso es lo que hace la Iglesia, proclama un gran sí a la vida. Y explicó, y ese sí significa algunos no. Se los está explicando a los jóvenes, porque los jóvenes muchas veces perciben, y gracias a periodistas como Pedro Ferriz de Con, ¿no? Perciben que lo que enseña la Iglesia son puros no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer eso. Y eso no es la Evangelium Vitae. O sea, la Evangelium Vitae significa precisamente, el nombre en latín significa el Evangelio de la vida. O sea, qué cosa más positiva que esa perspectiva, ¿no? Ahora, el señor Pedro Ferriz puede tener su opinión, puede decir, mira, a mí no me parece que es perfecto, puede tener su opinión. Además que de una manera honestamente, a mi modesto entender y a mi modesta opinión, un poco cantinflesca, porque dice, pues sí, no, pues si alguien quiere, pues ¿por qué no? Pues lo dejo ahí, ¿no? O sea, no, pues lo dejas ahí o no lo dejas ahí. Si lo dejas ahí, no lo menciones, ¿no? Y si lo mencionas, entonces infórmate y propón cuál es tu opinión. Específicamente, el periodista Pedro Ferriz de Con dijo textualmente, ustedes lo pueden ver en YouTube, porque ahí es donde yo vi esto, cuando el hermano a través de redes sociales me alertó, ¿no? Pero yo vi efectivamente que el señor Pedro Ferriz dice, bueno, la Iglesia enseña que las personas que han nacido por inseminación in vitro no tienen alma, ¿no? Es decir, una persona que nació por inseminación in vitro no tiene alma. Y eso es absolutamente absurdo. La Iglesia nunca ha enseñado eso. Hermanos, durante un buen tiempo trabajó para Así Prensa una periodista extraordinaria que fue la primera en nacer por fecundación in vitro en Estados Unidos, la primera persona en nacer por fecundación in vitro en Estados Unidos. Ella y su hermana melliza, ¿no? Y no solamente, por supuesto que tienen alma, sino que son excelentes católicas comprometidas. Entonces, la Iglesia, este señor Pedro Ferriz de Con, debería decir dónde la Iglesia ha señalado que estas personas no tienen alma. Es, o sea, completamente falso. Toda persona nacida es una persona que ha nacido con alma. No existen los golems, pues, o sea, según esa mitología judía, de que cuando se hacía algún tipo de magia cabalística, ¿no? Y se le ponía algunos pasajes del Antiguo Testamento en la boca de una especie de robot, este robot se volvía una especie de ser humano, pero sin alma. No, el mito del golem no existe para la Iglesia Católica. Todo ser humano vivo tiene alma. Entonces, ¿de dónde saca este señor Pedro Ferriz de Con esa idea? ¿Y cómo puede soltarla así nomás? O sea, ¿cómo se va a sentir una persona que ha nacido por fecundación in vitro y que no tiene ninguna culpa y que no tiene ningún pecado y que no es considerado en lo más mínimo de menor dignidad que cualquier otra persona que ha nacido? Tiene exactamente la misma dignidad. ¿De dónde? ¿Cómo se va a sentir esa persona si le dicen la Iglesia Católica piensa que tú no tienes alma? Y ese señor Pedro Ferriz de Con dice eso con toda libertad en medio de una parrafada de palabras cantinflescas.
Y no le importa que está diciendo algo que es completamente falso y que puede herir a muchísimas personas y hacerlas pensar que la iglesia es desalmada y fanática y que discrimina a las personas y que pues, eso no se puede permitir, no se puede permitir una persona que dice esas cosas, no está bien. Y yo a este señor no lo conozco, no sé en qué radio habla, simplemente lo vi ahí en este YouTube que me mandó este amigo, lo vi diciéndolo, ¿no? Pero si alguno de ustedes conoce su correo electrónico o alguna de sus redes sociales, escríbanle y díganle que está completamente equivocado, que lo que está diciendo es una barbaridad, ¿no? Y que la próxima vez, si no sabe, no opine, no hable de lo que no sabe, ¿no? Entonces, no conoce la doctrina católica, la tergiversa de manera brutal, y si vas a opinar sobre una cosa de esa naturaleza, explora, investiga primero. Y hoy en día investigar es tan fácil, ¿no? O sea, basta con que simplemente busquemos en Google lo que enseña la iglesia sobre la fecundación in vitro. La iglesia critica el procedimiento, porque es un procedimiento que cuesta vidas y que mata gente. En consecuencia, no es un procedimiento que sea moralmente legítimo. Pero una vez que ha nacido un ser humano, ese ser humano ha nacido, ese ser humano goza de la total dignidad de haber sido creado por Dios, porque aunque la aparente creación sea en un laboratorio humano, por eso in vitro, porque está hecho en el vidrio, ¿no? En el vidrio de una probeta, si quiere, o en el vidrio pues, que se ponen en los microscopios. Entonces, esta persona, el médico no está creando a esta persona. Está forzando la naturaleza para que dos porciones de cromosomas de un hombre y de una mujer se junten y den el milagro que un hombre no puede lograr, el milagro de una nueva vida hecha en base a una naturaleza ya ordenada por Dios. Entonces sigue siendo una vida totalmente creada por Dios. Sigue siendo efecto de la creación de Dios de un hombre y una mujer que son los únicos que pueden dar lugar a una vida nueva. Entonces, esa persona nace completamente exenta de cualquier culpa que no sea la que compartimos todos los seres humanos por el pecado original. Esa persona no es menos, nunca va a ser menos, y eso no enseña la iglesia enseña todo lo contrario, sobre la dignidad de la persona. Entonces, miren hermanos, como digo, este no es un punto de vista en el que yo he querido hablar sobre la fecundación in vitro y sus problemas, sino en cómo cuando los periodistas seculares, incluso los que se llaman católicos, reflejan la supuesta opinión de la iglesia, no les hagan caso. Una vez más, por eso necesitamos la prensa católica, la prensa que está informada, que sabe de lo que habla. Porque estas personas, ignorantes, sueltan estas ideas de paso y no saben todo lo que están destruyendo en el camino por su ignorancia culpable. No ignorancia invencible, no ignorancia inocente, por su ignorancia culpable. Una vez más, desconfiemos de cualquier cosa que como a este hermano le suena raro de lo que supuestamente enseña la iglesia cuando sale de la boca de cualquier periodista secular. Que tengas un buen día.